palabras, soy indígena, pero no ladrón. Más allá de esta anécdota del siglo antepasado, en la actualidad persisten muchas expresiones y actitudes racistas de este tipo. Recuerdo dos. En 2007, un maestro de economía del ITAM, y para nuestra vergüenza, secretario de Hacienda del entonces gobierno legítimo, escribió un artículo en el periódico La Jornada, utilizando la ofensiva y muy conocida frase: no tiene la culpa el indio, sino el que lo hace compadre. El otro caso de hace poco, en 2015, es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral, quien después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando: había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba, y empieza a imitarlo con voz grave y burlona: yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decido aquí, oh diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones. En fin, expongo sobre esta cuestión que muchas veces se soslaya, porque la cuarta transformación que está en marcha tiene como tarea fundamental combatir el clasismo, la discriminación y el racismo. Estamos demostrando con hechos que es correcto nuestro lema de que por el bien de todos, primero los pobres. Así, los estados que más apoyos gubernamentales reciben son los que tienen mayor población indígena: Chiapas, Oaxaca y Guerrero, así como Yucatán y Campeche. Además, de todos los mexicanos, son los indígenas los que más atención obtienen de nuestro gobierno. Casi el 100% de los hogares indígenas de todas las etnias y culturas del país reciben cuando menos un programa de apoyo para el bienestar. Además, nuestro gobierno promueve una constante reivindicación de la grandeza cultural de nuestros pueblos originarios. Tenemos la convicción de que la regeneración del país solo podrá darse si se fortalecen sus valores morales y espirituales, y la mayor reserva de estos valores se conserva en las comunidades indígenas y en las familias de México. Está demostrado que los pueblos indígenas, pese a todo, se mantienen las tradiciones, las costumbres y la organización comunitaria, el tequio, la ayuda mutua, el respeto a los débiles, a los adultos mayores, y que en las comunidades hay más honestidad y menos violencia, y se practica más el amor al prójimo y el respeto a la naturaleza. Compañero Luis Arce, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, me permití hacer la anterior exposición porque deseo manifestar a usted y a su pueblo nuestro más amplio reconocimiento por la forma tan fraterna en que han atendido la justa demanda de los pueblos originarios de su país. Bolivia es el mejor ejemplo a seguir en este importantísimo asunto. En Bolivia, luego de dictaduras y regímenes autoritarios, entreguistas, llegó a la presidencia un indígena, Evo Morales, y en 14 años cambió la realidad que imperaba de oprobio y desprecio a la población mayoritariamente indígena por una forma de vida fincada en la igualdad
el respeto a la pluralidad cultural y el progreso con justicia. Usted, presidente Luis Arce, ha sido protagonista de esa transformación, porque fue el encargado del manejo de la economía y supo equilibrar crecimiento con bienestar. Ustedes han logrado en Bolivia cosas espectaculares, maravillosas. Han sido el país del continente con más crecimiento económico en más de una década. Recuperaron los recursos naturales del país que estaban en manos de extranjeros. Sacaron de la marginación a millones de familias pobres y, por si fuera poco, acabaron con el mito de que el pueblo es malagradecido, porque después del reciente golpe de Estado, en medio de amenazas y persecuciones, la gente humilde, los indígenas, fueron a las urnas y votaron por usted, que ganó en las elecciones desde la primera vuelta con mucha ventaja. Esa lección de civismo y democracia es admirada por nosotros y por muchas otras personas, mujeres y hombres libres de nuestra América y del mundo. Gracias por su visita a México, digno presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Gracias de todo corazón. Hermano Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Saludar a su señora esposa que le acompaña. Saludar al hermano Carlos Miguel Aiza González, gobernador de Campeche. Saludar al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de la Marina. Autoridades del gobierno federal, estatal, municipal, autoridades militares. Inicialmente deseo transmitir el agradecimiento del pueblo boliviano por la cordial invitación en la que nos honra ser partícipes de una de las conmemoraciones más significativas de la historia mexicana. El día de la victoria de Chacán-Putum, cuando el valeroso pueblo maya que hoy habita Champotón se resistió a la invasión de foráneos, defendiendo sus tierras y su entorno con la firmeza que caracteriza a nuestros pueblos indígenas, de los que hemos heredado el legado de la dignidad y el coraje que llevamos dentro cada uno de los habitantes de nuestra América, de la Vía Yala. Fueron nuestros hermanos indígenas originarios los que aplicaron el moderno concepto de soberanía defendiendo su tierra y territorio. Conceptos fundamentales para el desarrollo de la vida de los pueblos originarios. Y rescatamos esos valores, esos principios que hoy rigen en nuestros estados modernos. Estamos deslumbrados por la fusión de la belleza del paisaje, los atractivos naturales, las hermosas muestras de la arquitectura de los siglos XIX y XX, pero por sobre todo por la acogida de su cálida gente. Nuestra América Latina, desde sus primeros días, ha sido el ejemplo de resguardo de identidad, principios y valores, los que actualmente nos dan la fortaleza para enfrentar inimaginables retos.
Bajo nuestros principios, modelos de desarrollo y nuestros propios modelos de desarrollo, nuestras cosmovisiones, nuestras capacidades para siempre dar soluciones, siguiendo las enseñanzas de nuestros ancestros. Sin embargo, esto no sería posible sin el trabajo y el esfuerzo conjunto de nuestros pueblos. Es por ello que México y Bolivia, como países hermanos, hemos retomado las históricas relaciones de amistad y confraternidad que lamentablemente durante el año 2020 se vieron paralizadas. De esta manera, el Estado Plurinacional de Bolivia, por su vocación integracionista, trabajará en el fortalecimiento del regionalismo, apoyando espacios de concertación y diálogo como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, cuya presidencia pro tempore se encuentra a cargo de México desde el 2021. Hermanos de Champotón, un tema central de nuestra política exterior es la necesidad de implementar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Y es en lo que estamos trabajando junto al hermano país de México. Más aún de los portales del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, para lo que uno de los grandes referentes es la ruta de la Declaración de los Pinos, que enfatiza en los derechos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas. Esto como requisitos previos para la supervivencia de los idiomas indígenas, muchos de los cuales están actualmente al borde de la extinción. En el 2020, nuestros países, como toda la humanidad, hemos vivido una situación inesperada de impacto en nuestro vivir, en nuestros propios hábitos y con ello, indudablemente, en nuestras economías. Ante estas circunstancias, civilidad, pues ante la adversidad ha sido la medicina natural y tradicional la que en las poblaciones más recónditas fueron las mejores respuestas y prácticas en las etapas de prevención de la pandemia del COVID-19. Y por ello tenemos la responsabilidad de incorporar estas buenas prácticas en nuestros sistemas de salud. Ahora nos encontramos realizando todos los esfuerzos para que toda nuestra población, sin excepción, sin discriminación, pueda ser inmunizada a través de la adquisición de vacunas, porque entendemos el sentir de cada ciudadano que desea retornar a la normalidad o a la nueva realidad. Aunque está claro que todas las medidas que vayamos a asumir serán difíciles por el deterioro de las economías. Es por ello que desde diciembre de 2020 venimos propulsando la necesidad de conversar con los mayores acreedores para alivianar la deuda de los países en desarrollo. Hermanos mexicanos, solo la hermandad de nuestros pueblos mantendrá a nuestra América como la región que nuestros héroes la habían concebido, como nuestros hermanos indígenas originarios lo habían concebido. Honor para todos nuestros hermanos indígenas que dieron su vida por la soberanía de nuestros territorios. Muchísimas gracias.